Hola, buenas. Soy Safai Rubas y soy artista visual. En esta videoconferencia para el ciclo Pulsando Perspectivas del CAM, quiero compartir mi experiencia como artista y abordar temas esenciales en mi proceso creativo. También me gustaría hablar de las inspiraciones que han guiado mi trabajo y de algunos desafíos que he tenido que enfrentar y cómo esos han moldeado mi desarrollo artístico. Estoy emocionada por la oportunidad de conectar a través de mi obra y a través de mi trayectoria de artista. Pues yo nací en Tetuán y al tener la Escuela de Bellas Artes en mi ciudad, empecé a ir a la edad de los 13, 14 años durante mi tiempo libre, porque ya me apasionaba el arte, el dibujo, la historia del arte y todo eso. Ah, Después de obtener el bachillerato, empecé mis estudios en la Universidad de Ciencias, estudiando pues física y química, lo que no duró mucho tiempo porque abandoné para prepararme de manera pues más seria y integrar pues el Instituto Nacional de Bellas Artes. Era el mismo año en que coincidió que el sistema pedagógico cambió de la escuela a pues, estudios superiores en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. Pues me gradué en el año 1998 y a partir de ese momento empecé mi carrera de manera profesional, participando en exposiciones en el extranjero y también dentro del país. En aquel momento, recién graduada de las Bellas Artes, mi obra exploraba temas relacionados con la condición humana, desde una perspectiva que integra pues, el cuerpo, la memoria y esos espacios de intersección entre lo íntimo y lo social, y con todas las tensiones que puedan existir en ellos. Me interesaba mucho cómo las experiencias personales o las memorias individuales se entrelazan con las dinámicas sociales que nos rodean. Y en muchas de mis obras, pues, exploraban la idea de cómo el cuerpo el cuerpo y la memoria em, se convierten en vehículos de expresión emocional y cómo pues estos elementos reflejan realidades colectivas en las que vivimos. Mi intención era la de crear un diálogo entre lo privado y lo público o lo social. Desde ahí, pues, surgieron obras como Brisa. Brisa es una obra que se erige como una reflexión sobre la fragilidad, sobre las incertidumbres que nos rodean y utilizando pues materiales opuestos entre pues afilados y suaves, precisamente cuchillas, porque la obra está compuesta por unas 1000 cuchillas envueltas una por una en bandas de gasa, colgadas sobre la pared, pues de manera eh, muy sutil, dibujando una forma triangular en la esquina de la sala de exposición. Esta obra pues interpela al espectador a una experiencia pues física, evocando también emociones, recuerdos que resuenan con el cuerpo. También está la obra Almohadas, que como bien indica su título, está compuesta por 55 almohadas blancas de algodón presentadas sobre dos paredes de una manera específica. Es una instalación de una dimensión de más de 7 metros y que pues las almohadas están todas conectadas entre ellas y con diferentes intervenciones sobre cada una.
utilizando pues diferentes materiales y objetos. Esa obra explora la complejidad de las conexiones humanas y abre pues un espacio de reflexión frontal sobre esas líneas muy delgadas, invisibles, entre lo privado y lo colectivo. Y cómo nos gusta pues jugar con ellas y tanto de manera consciente como inconsciente. El uso del blanco es algo que caracteriza mucho mi obra y la verdad es que tiene sus raíces en mis años de formación académica, cuando buscaba desarrollar un lenguaje propio que correspondiera pues a mi sensibilidad, pero que también me permitiera expresar mis ideas y desarrollar los conceptos que me interesaba pues tratar en ese momento. Pero llegar al blanco no fue pues directo ni inmediato. He tenido que pasar por etapas y una de esas etapas más importantes era trabajar con el negro, con la oscuridad, muy inspirada en experiencias de grandes artistas como Richard Serra o Pierre Soulages o Louise Nevelson, que decía que las cosas cuando se hacían negras se, se hacían grandiosas. Me interesaba mucho esa dimensión muy profunda del negro, como sustancia, como materia y como pues oscuridad. Desde ahí, pues, vino la idea de introducir la luz, el blanco. Estas experiencias, pues, monocromáticas, me llevaron a explorar, pues, más el blanco de manera más profunda y me llevó, 3 años o más de proceso para llegar a elegir el blanco como potencial puro. También tenía esa necesidad de crear un espacio de vacío, de crear un campo de expresión libre y personal, porque desde el mismo instituto en que estudiaba ha habido mucha oposición a esta idea. He tenido también eh, que crear ese espacio de resistencia. em, que en el que pues tenía que defender la idea de que sí es posible crear am, a partir pues de un solo color o de esa ausencia del color. Evidentemente, muy interesada en las experiencias de blanco sobre blanco de Malevich o de las obras de, de Luciano Fontana también, que eran como grandes referencias en la historia del arte para mí. Pues crear obras blancas sí que presentaba un desafío personal al principio para mí, pero bueno, escuché mi voz interior y llegué a crear y a presentar pues realmente lo que me interesaba proponer al mundo como experiencia visual y conceptual. Otro de los desafíos que he tenido que enfrentar y que pues sigo con ello es el hecho de ser artista y mujer. Es un tema muy complejo a nivel mundial y yo entendí desde el principio que el camino para las mujeres artistas estaba marcado por desafíos constantes. La pregunta era ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Y, y hasta pues hacerme consciente de toda esta situación a partir pues de experiencias también personales, de experiencias compartidas con otras artistas y, y empezando pues por la invisibilización histórica de las mujeres artistas o del hecho de pues hacernos creer que se necesita doble talento, doble esfuerzo para existir en algunos circuitos artísticos. Am,
Para mí, pues, el proceso artístico, no tiene que ser siempre un campo de batalla, pero, sé de manera muy consciente que el aspecto, pues, femenino y feminista en mi obra es algo tan pensado como intuitivo y legítimo. No es un tema sobre el cual yo voy a trabajar algunas veces en algunas obras. Es algo que viene, y que vuelve, pero de manera muy natural, muy personal, relativa pues a mi entorno, a mi cultura, a mis observaciones de lo que está pasando pues alrededor de mí, en mi pequeña sociedad, como en el mundo em, en general. Una de las obras en las que he tratado esta situación, esta condición, de manera pues pensada y, y bastante directa, es la obra titulada Invisibles, en la que he tenido que preguntar a más de 30 pues, mujeres de mi entorno a darme el permiso para sacar fotos de sus ojos y así pues utilizarlas en la instalación de una manera muy sutil, muy frágil, ¿no? Y solo colgadas a hilos de algodón, desde el techo. Esta obra he tenido la oportunidad de presentarla en varios o en diferentes contextos y varios países como Estados Unidos, en Francia, en Marruecos y en España y en el CAM. Y siempre he tenido la misma reacción sobre pues esta invisibilidad que existe pues en todas las sociedades al final. Em, Me interesaba mucho mostrarla y hablar de ella desde un punto también de, desde una mirada muy poética, muy sensible, que dialoga pues entre esta dimensión íntima y personal y social, colectiva, ¿no? Que compartimos, que comparten las mujeres en diferentes sociedades. Pues durante mi trayectoria ha habido obras y experiencias en las que no solo quería expresar mis reflexiones, pero también me interesaba cómo crear un espacio de diálogo, em, donde se puedan pues compartir y reflexionar sobre pues las múltiples dimensiones de un proceso creativo. Una de esas experiencias fue la residencia en las montañas del Atlas. Hace años ya que tuve pues la oportunidad de pasar un mes precisamente en el pueblo de Imlin, y donde trabajé con mujeres de ahí y fue muy bonito y muy intenso al mismo tiempo ver cómo al llegar ahí con mi visión, con mis intenciones de artista y cómo todo cambió en un espacio tan ponente, tan hermoso, tan grande como es la montaña de Túbcal. Y ellas por su parte pues am, están en su espacio de vida, forma parte, ¿no? Esa tierra es la suya, ellas son de ahí, viven ahí, y entonces ya no le tenían esa visión tan em, extraordinaria que yo tenía desde el exterior. Entonces ha habido ese intercambio de algo de esa visión del exterior hacia el interior y ellas pues en el otro sentido del interior hacia el exterior conmigo, que llego con unas herramientas pues de, de reflexionar o de trabajar
todas esas prácticas que teníamos en común, que son pues los de la aguja y el hilo, de los bordados, de los tejidos, y que pues compartíamos con diferentes lenguajes. Fue muy bonito y muy poético al mismo tiempo, llegar a estos pues puntos muy sutiles de, de, de diálogo, de comunicar a través de esas herramientas que teníamos todas juntas, pero también a partir de esas experiencias muy personales de la percepción del espacio, del lugar y del tiempo. En este momento también estoy en residencia de artistas en Doha, Qatar, y en lo que era antes una estación de bomberos. Y se convirtió pues en lugar de residencia de artistas con museo, galerías, sala de cine, etcétera. Es muy importante hablar de ello porque es una de esas experiencias que no existían hace 20 años y que no se imaginaba que iban a existir, por lo menos desde el lugar de donde vengo yo, que, que en aquel momento tenía muy fija la idea de que el arte, la historia del arte y el desarrollo pues cultural y artístico se desarrollaba principalmente en Occidente y que no pasaba algo interesante fuera de esos circuitos centrales de Occidente. Eh, Afortunadamente, pues después de haber podido viajar y encontrarme con otros artistas, con otros horizontes, donde pues descubrí la riqueza y la importancia de las prácticas artísticas en los cuatro lados del mundo, la verdad. Tuve la oportunidad en el 2002 de participar por la primera vez para mí, en la Bienal de Dakar y en otras ocasiones también, 2006, 2012, y ahí pues estaba súper emocionada de poder encontrarme con artistas del continente y con artistas de referencias como Ella Natsui, como Yinka Sonibare, por ejemplo, que, que desconocía desde mi formación académica y pero que después pues agradezco pues todas las oportunidades que he tenido para encontrarme con esas figuras del arte. Y también lo mismo aquí pasa en el mundo árabe actualmente y en esa última década generalmente. Em, Estoy pues descubriendo artistas enormes, pioneros y vanguardistas que empezaron en los años 30 y 40 como pues artistas modernos del mundo árabe y que siguen ahí y estoy pues descubriendo tanto su obra como eh, teniendo pues la oportunidad de encontrarme personalmente con ellos. Eso lo digo porque también hay un punto muy importante que pues influyó mucho mi trayectoria, y es el hecho de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán. Eh, Se debe mencionar que Tetuán era pues la capital del norte de Marruecos durante el protectorado español, y esa escuela se creó durante ese periodo. Y entonces ha tenido muchísimas influencias de las escuelas de Sevilla, de Granada, y han pasado más de 20 30 años después de la independencia para que llegase pues una nueva reforma pedagógica que abra pues más perspectivas y más y tenga una visión más abierta a lo que es eh, el, el- el proceso creativo y artístico.
también por las conexiones históricas, económicas, geográficas que hay entre pues, Marruecos y el continente europeo de manera general. Esa proximidad em, pues ha estado también influyendo mucho en mis obras, sobre todo en esos últimos años en las que estoy considerando que mi punto de partida, que es la ciudad de Tetuán, eh, es la base es una geografía que es base también de un territorio a partir del cual yo estoy desarrollando conexiones con el resto del mundo, teniendo pues la suerte, la oportunidad y la posibilidad de pues sobrepasar todas las fronteras que existen pues alrededor de ese territorio, tanto de la parte mediterráneo como atlántico y de la otra parte también. Y entonces ahí empecé a interesarme de manera muy directa a estas pues cuestiones de territorio, de movimiento, de el movimiento no solo físico, pero el movimiento físico que incluye también un movimiento, un desplazamiento emocional y mental hacia otros territorios, pero también hacia otras culturas, hacia otras personas y así pues ir creando conexiones tanto sólidos como muy frágiles. Esto pues me lleva a utilizar la simbólica de lo sólido y lo líquido como referencias metafóricas de lo que son las geografías sólidas y los desplazamientos, los viajes y todo lo que influyen de como de frágil, de eh, efímero. Nada, pues al final agradezco su atención. Espero que esta grabación pueda pues sonar con quienes la vean y que encuentre eco en sus propias experiencias.